Ok, vamos a comenzar con, pues más que comenzar a continuar con lo que estábamos viendo ayer de la resistencia o las posturas contrarias a la modernidad. Ok, contrarias a la... Ok, si no me equivoco, Profe, ¿dónde va a tomar la asistencia? ya la tomé. Ya me tomó en cuenta, Miguel. Ya, todos los que están conectados ya. Ok, comencemos primero entonces con lo de la modernidad. Ayer ustedes leyeron en su libro sobre Giambattista Vico y sobre, que no me acuerdo si escribe así por cierto, pero, y sobre Pascal, ¿ok? De Pascal leyeron supuestamente la lectura que les dejé. Entonces, ¿qué tanto recuerdan de esa lectura? Pues que hablaba de la naturaleza. ¿Ok? ¿Qué más? Que habla mucho de Dios. Y la razón. De acuerdo. Y el En el, ¿por qué estos dos se consideran que son posturas contrarias? Ahorita vamos a ver que no solo son estos dos, pero vamos a decir que estos dos son los precursores de la modernidad. Porque lo que sí tienen en común es una crítica a la visión absolutista que tienen los diversos filósofos. Por ejemplo, si no me equivoco, ustedes vieron que Giambattista critica tanto a Descartes como a los empiristas. Y Pascal básicamente critica esta idea de que el ser humano vaya, que todo lo que hace el ser humano pueda ser entendido exclusivamente por la razón. ¿Ok? Entonces, estos van a ser algunos precursores. De hecho, la que ustedes leyeron, si se dan cuenta, prácticamente hablaba de las limitaciones del ser humano. ¿Ok? Entonces, esa parte, pues ya te está diciendo que él no considera que esta visión donde el ser humano lo puede entender todo y saber todo y que todo ya está explicado con la razón, pues él no estaba de acuerdo con eso. A pesar de que estamos hablando de que Pascal no solamente fue filósofo, sino fue también científico y matemático. De hecho, hasta la fecha se siguen utilizando muchas ideas de Pascal, o tienen mucho del fundamento de Pascal. Entonces, pues básicamente estos van a ser los precursores. Pero lo que nos interesa el día de hoy no son ellos. Ellos, pues, repásenos bien en su libro. Los que nos interesa van a ser las otras posturas. Ahorita las voy a mencionar porque las vamos a ir viendo una por una. Pero en general va a haber otras posturas que van a ser opuestas a todo lo que dice la modernidad, ¿ok? Y generalmente van a criticar alguna base de lo que ellos dos dijeron, ya sea que critican las ideas como tal o que critican la tendencia racionalista o de ensalzar tanto a la razón como menciona Pascal. ¿Ok? Entonces, de hecho van a surgir varias corrientes a partir de acá. Y voy a eliminar ese porque no sé por qué estoy con el círculo. Y es aquí donde vamos a encontrar muchos filósofos bastante famosos que seguramente han escuchado alguna vez en su vida. Luke. Por ejemplo, ¿mande? Hume y Luke. Bueno, ellos son empiristas, eso ya los habíamos analizado. Sí. Ok, entonces tenemos, por ejemplo, que aquí va a surgir un movimiento que va a ser el existencialismo y que vamos a ver luego en el siglo XX con mayor auge. Este existencialismo, sin embargo, no es el mismo existencialismo de la filosofía contemporánea, que ahorita voy a mencionar un poco su diferencia. Permítame un momento. No se preocupe. Aquí lo esperamos. Que si es un violento que es... Televisa. ¿Qué pedo? ¿Qué onda, niños? ¿Cómo están? Onda. No hubo ni siquiera palabra, porque tal vez me cagan aquí. Sigue siendo grabado, ¿eh? Lo siento, profe. Tenemos entonces el existencialismo. Ese no es el existencialismo del siglo XX, es un existencialismo incipiente. Aquí vamos a tener como representante, por ejemplo, a Kierkegaard. Ok. Ese filósofo, por cierto, me gusta, pero ya lo vamos a hablar de él. No es existencialismo como tal, no, pero sí vamos a decir que es el precursor de lo que hoy llamamos existencialismo, o uno de los precursores. Otra va a ser el vitalismo. El vitalismo, que vamos a tener entre estas posturas a Nietzsche. A Nietzsche yo creo que todo el mundo lo han escuchado. Aquí tenemos a este señor. Vamos a tener también, de hecho el primero que vamos a ver ni siquiera van a ser estos dos, va a ser este de acá. Vamos a tener el marxismo. Ok, a ver, marxismo. Yo creo que sí saben quién es el fundador del marxismo, ¿no? Este sí lo saben. No, profe. ¿En serio no lo saben?
Ok, bueno, a ver. Carlos Marx. Exacto, Carlos Marx. Pero lo vamos a Carlitos. llamar en su nombre. A Yo lo ver, dije primero, le dije Carlitos. sí. Va a ser Carlos o Car. No Marx. manches, lo dije en silencio y lo estoy hablando con menso. Dije Ok. Carlitos. Ok, tenemos a Carlos Marx y... Obviamente en el marxismo va a haber más. Vamos a mencionar a otros, pero es el elemental porque él es el que lo fundó. Va a haber otro que va a ser también... Ok, este no es una corriente filosófica, pero tampoco es una corriente psicológica. O bueno, yo lo estoy empezando a sacar de la psicología. Y vamos a tener aquí a Psicoanálisis. Freud. ¿Por qué digo que no? O sea, no es propiamente filosofía, pero tampoco es psicología. Porque no es científico. De hecho, nada de lo que diga el psicoanálisis le hagan caso. O a muy poquitas cosas. Ok, aquí vamos a tener a Freud. Estos tres de acá, eso lo vamos a ver luego, pero estos tres de acá en especial, ok, les vamos a conocer como los filósofos de la sospecha. Pues acuérdense de ese nombrecito. Si yo les pregunto quiénes son los filósofos de la sospecha, pues son estos tres. ¿Por qué van a ser de la sospecha? Porque básicamente lo que van a hacer es poner en entredicho muchas cosas. Por ejemplo, Nietzsche pone en entredicho la moral, Marx pone en entredicho la estructura social y Freud pone en entredicho la racionalidad. Por eso es que se les llama de la sospecha. Estos tres van a ser importantes luego para entender una escuela que se llama la Escuela de Frankfurt, que vamos a ver ya cuando veamos los filósofos del siglo XX, pero obviamente antes de ver esos, pues tenemos que ver estos de acá, ¿no? Que son sus precursores. Entonces, pues básicamente vamos a tener aquí a la base de la teoría crítica de ya que esa sí la vieron cuando hablaron, bueno, cuando llevaron la materia de ciencias sociales, pero pues aquí lo van a ver más profundamente porque obviamente son la base de ellos, ¿no? Luego tenemos, además de Kierkegaard, Nietzsche, Marx, Freud, otra más, también bastante famosillo. El pesimismo. El pesimismo. En este pesimismo vamos a tener a principal representante, Schopenhauer. ¿Ok? Sí, saben que se escucha todo lo que dicen, ¿verdad? ¿Eh? Ok, tenemos entonces a estos de acá, ¿de acuerdo? ¿Qué tienen en común todos ellos? Que todos ellos critican básicamente a Hegel y a la visión ilustrada. O sea, no se quejan tanto de la ilustración, porque ellos mismos son fruto de la ilustración, pero sí se quejan de ese pensamiento único que prácticamente quería formarse. Entonces, vamos a poner estos juntitos, a ver, con color rosita. Entonces, todos estos básicamente se van contra Hegel. El que le tiraba más tierra a Hegel era Schopenhauer, porque resulta que Schopenhauer y Hegel fueron de la misma época. Lo que pasa es que Hegel, recuerden, como les comentaba, fue muy famoso, ¿cómo se llama? Por la visión absolutista que tenía del Estado, y pues obviamente el emperador de aquella época pues lo puso así muy en alto. Y Schopenhauer, que quería tener básicamente la misma admiración que tenían por Hegel, pues básicamente no lo tuvo y por eso siempre lo odió. ¿Ok? Entonces tenía ahí su pleito intelectual entre ellos. Y pues por lo tanto, pues este siempre odió todo lo que decía Hegel. Pero los demás tienen otro tipo de razones. Además de que también su filosofía era completamente opuesta a la de Hegel. Por ejemplo, mientras Hegel decía que el Estado era lo máximo que podías aspirar, pues Schopenhauer decía que alguien que se basaba en el Estado era lo más estúpido del mundo. O sea, básicamente, obviamente, si tú eres un gobernante, no te va a gustar que alguien ande diciendo que el Estado no sirve y que el Estado debería desaparecer y que básicamente las personas individuales no actúan, ¿cómo se llama?, siguiendo las reglas de un Estado poder, ¿no? Entonces, pues básicamente, pues obviamente por eso Schopenhauer y Hegel siempre chocaron y pues la tenían muy mal. Esa es la idea básica de ellos. En el caso de Marx, creo que me habían preguntado en alguna clase anterior, no sé si fueron ustedes o los del otro grupo, que por qué se dice que Marx tomaba de Hegel, o usaba la dialéctica hegeliana. Eso lo vamos a ver cuando veamos a Marx, obviamente, pero básicamente Marx toma lo que dijo Hegel y eso que dijo Hegel lo va a materializar. Es decir, Hegel, recuerden que partía de la idea, de una supuesta idea que no tenía nada de contenido y que va evolucionando en la historia hasta llegar al espíritu absoluto.
o a la idea absoluta. No le va a llamar espíritu, pero es lo mismo. En el caso de Marx, Marx va a tomar esta misma postura de Hegel, pero la diferencia es que lo que él va a decir es que no comienzas con el espíritu, sino que comienzas con la materia misma. La materia indeterminada que va pasando a lo largo de la historia en esta lucha de contrarios y se va determinando hasta llegar nuevamente al Estado o hasta llegar al comunismo y etc., ¿no? Aquí la diferencia es que es la materia y por lo tanto todo se explica de forma material. Pero eso ya lo vemos posteriormente. Nietzsche, por otro lado, se va a oponer justamente a toda esta moralidad hegeliana, y de hecho se va a oponer a toda moralidad cristiana, que recuerden que Hegel toma también el cristianismo, aunque lo racionaliza. Y Kierkegaard va a criticar a Hegel por su idea de la razón absoluta que lo alcanza todo, de esta visión de que la humanidad solo cuenta como humanidad y no como persona individual. Y pues Kierkegaard por eso va a ser existencialista, porque le va a dar énfasis a la existencia. Ok, me preguntan que la crítica del empirismo que tenía Vico. Antes de responder esa pregunta, ¿qué recuerdan ustedes que decía Vico? Hablaba sobre los materiales. Que primero se tenía que conocer y luego juzgar. Ok, que primero había que conocer. Vico y Pascal en general, bueno, en general Vico, lo que critican del empirismo es más bien el que rechazan cualquier cosa que no venga de la experiencia. O sea, ellos ya están asumiendo que como no lo pueden experimentar forzosamente, pues no sirve, ¿no? O básicamente que no existe. Y eso es justamente lo que rechaza. Por eso es que dice que antes de juzgar, porque eso ya es un juicio, ¿me explico? O sea, tú asumir que las cosas no las puedes conocer desde el principio, o que no puedes conocer cosas que no sean básicamente empíricas desde el principio, ya es un prejuicio. Ya es tu conclusión. Lo único que haces es básicamente, pues, poner argumentos que favorezcan tu conclusión, que es básicamente la crítica que hace Vico. Que en realidad el empirismo, si nos vamos al empirismo tal cual, no se podría sostener. Menciona los materiales del entendimiento porque estos materiales no son necesariamente empíricos. Por ejemplo, recuerden, aparte estamos hablando de que no existía todavía la noción del cerebro. O sea, todavía no se había descubierto como tal, no se tenía muy presente todavía el cerebro. Entonces, ¿cuáles son los materiales del entendimiento que decía Vico? Tenemos la memoria. ¿Qué otra cuestión, qué otras había dicho Vico? Está en su libro, básicamente. O sea, ¿cuáles eran los que había dicho Vico, además de la memoria que ya mencioné? Agarren su libro, está en el libro. No, mi ¿Cuál libro fue la está... ¿Recuerdan qué es lo que decía él? De hecho, lo tiene en sus tareas, pues, fue la tarea. El que cosa? decía sobre qué? de los materiales del entendimiento. Mencionaba la memoria, El mencionaba... espíritu. Ajá. Fantasía, ingenio y sentido común. Oye, por ejemplo, el ingenio no es algo empírico del todo. O sea, Sí, el empirismo y- presentó los materiales del entendimiento, memoria, fantasía, ingenio y sentido. sí, o sea, esos son, por ejemplo, el sentido, pero el sentido, por ejemplo, tampoco es empírico. O sea, el sentido uno lo da a las cosas. No es que, si tú te enfocas únicamente en lo que puedes observar y tocar, no hay nada que le dé sentido. Quien se lo da es otra cosa. Algo que se escapa a lo empírico. Es como la Oye. típica discusión de la ciencia. ¿La ciencia lo explica todo? No. ¿Hay cosas que se van más allá de la ciencia? Sí. Por ejemplo, los valores morales no los puede demostrar la ciencia. El mismo método científico no puede ser demostrado por la ciencia. Entonces, aunque obviamente aquí Vico no está criticando eso, pero básicamente es el tipo de postura que estaría tomando, de que no todo es empírico, el empirismo no lo explica todo, hay cosas que no son empíricas y que también nos hacen más humanos, como es el sentido común, lo que es la memoria, etc. O sea, todos los materiales del entendimiento que mencionaron, y eso nos hace más humanos y por lo tanto eso no necesariamente es empírico. O sea, querer reducirlo todo a simplemente sensaciones y experiencias, pues básicamente lo está viendo como algo absurdo, ¿no? Y más o menos por ahí también va Pascal, pero Pascal critica, por ejemplo, a Descartes. Entonces tenemos esta lucha. De hecho, de Pascal es muy famosa su apuesta. No sé si alguna vez la han escuchado, pero dice algo así como, supongamos que Dios no existe. Si yo vivo como si Él existiera y termina existiendo, es decir, es una apuesta justamente por uno, porque Dios podría existir o no existir, o sea, 50 y 50, ¿no? Si Dios existe y, ¿cómo se llama? Y yo me comporté bien, o bueno, yo hice las cosas bien, entonces, pues al final voy a tener el premio, ¿no? Si Dios no existe, pero yo me comporté bien, o yo hice las cosas bien, al final, haber hecho las cosas bien es mi propio premio.
En cambio, si Dios no existe y yo hice las cosas bien, pues sigue siendo mi propio premio, pero si no existe, pues al fin y al cabo no perdí nada, ¿me explico? Pero si haces lo contrario, es decir, si tú haces el mal y resulta que Dios sí existe, pues ya valiste chetos. Esas obviamente son palabras mías, ¿no? Pero básicamente es lo que dice Pascal, que al final de cuentas, si tú tienes que apostar, pues mejor apuesta a ser bueno, independientemente de que Dios exista o no, porque en caso de que llegue a existir, pues ya le hiciste, y si no llega a existir, pues ya le hiciste, pero si eres malo y llega a existir, entonces ya valiste. ¿Ok? Entonces, por eso es una apuesta, porque es mejor apostarle a favor que apostarle en contra. Aunque tú fueras ateo, es mejor vivir como si Dios existiera a no vivir como si no lo fuera. ¿Ok? Entonces, pues realmente Pascal va a ser muy, ¿cómo se llama? Va a ser muy raro como filósofo, porque se supone que es racionalista, bueno, lo meten entre los racionalistas, pero no es el típico racionalista. Por ejemplo, la otra cuestión de Pascal es que va a decir que la razón tiene razones que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Que si alguien vio el diario de la Princesa 2, ahí también lo menciona. Esa frase, pues la dice él también. O sea, como que le da, a pesar de ser racionalista, supuestamente le da mucho énfasis a lo emocional, al corazón, a la idea de aquello que tiene su propia razón de ser o su propia forma de actuar y que no necesariamente pasa por lo racional. Entonces, bueno, por eso es que es una crítica a todo lo que... Si este te dice que la razón lo puede todo, aquí lo voy a poner. Recuerden que este te dice que la razón lo puede todo, básicamente. Él y la ilustración lo van a decir. ¿Ok? Entonces recuerden que si esto es lo que dice él, básicamente lo que nos están diciendo todos los demás es que no es cierto. Que la razón ni lo entiende todo, ni lo es todo. Eso es lo que van a decir estos. Kierkegaard va a decir que tú no puedes encasillar a todos en esta razón, porque esa razón es universal. Lo que a Kierkegaard le importa son las personas particulares, es decir, el individuo. Básicamente lo que Kierkegaard va a decir es que tú no puedes hacerte una masa, como dice Hegel. Hegel dice que todos tenemos que ser una masa para someternos al Estado. Kierkegaard básicamente va a decir que tú no puedes ser una masa. O sea, no tienes por qué comportarte como masa, como borrego. No sé si han visto una imagen que salió actualmente de lo que pasó en España. ¿Sí saben más o menos a lo que me refiero? ¿No? No. Ok, a ver, déjame ver si la puedo buscar rápidamente, pero les explico así muy sencillamente. En España ya están dejando la cuarentena, ¿ok? Eso queda claro. O sea, ya están empezando a poder salir, empezando a hacer sus cosas. ¿Qué creen que fue lo primero que fue a hacer la gente una vez saliendo de cuarentena? Ah, lo de las Fueron a tiendas. comprar A la playa. a Sara, ¿no? De las tiendas, Vamos a ¿no? hacer ejercicio. Fueron a Zara. Bueno, sí, obviamente, aparte de ir a las tiendas y de ir a hacer ejercicio, muchos de ellos lo primero que fueron a hacer es ir a tiendas a comprar ropa, específicamente a Zara. ¿Ok? Tenemos aquí un pequeño debate, bueno, no debate, pero sí una cuestión acá. Acabo de mencionar que Kierkegaard dice que no hay que ser borregos, ¿ok? Que no hay que ser masa, que tú tienes que ser individual, o sea, tienes que ser una persona, obviamente, que piense, razone y viva su propia vida, ¿no? Y que por lo tanto, pues tienes que estar apegado, pues, a eso, ¿no? A pesar de que la vida sea en sí misma, pues, básicamente un enigma, un suspenso. Él le va a llamar de otra manera, pero lo vamos a ver más profundamente cuando lo veamos. Entonces, básicamente, el problema de lo que acabamos de ver ahorita con la salida en cuarentena es que las personas parecen que actúan como si fueran borregos, como si fueran parte de una masa, en lugar de actuar inteligentemente, individualmente y pensando obviamente en sí mismos y en los demás, pues actúan como eso, como borregos. Quiero ver si puedo mostrarles la imagen. Creo que sí se puede, pero a ver. ¿Qué suena? Ya me dio miedo, ya me dio miedo. Ya me dio miedo. A ver. Creo que ya lo puedo mostrar. Ok. Supongo que ya están viendo la imagen, ¿verdad? Ok, mentira, no fue en España, fue en Francia. Eso fue, no sé qué tiene perdido, pero se escucha todo. Esto fue lo primero que fueron a hacer, fueron los franceses, perdón, no fueron los españoles. Eso fue lo primero que fueron a hacer los franceses en su primer día salidos de la cuarentena.
Y miren cómo están, o sea, ni siquiera están separados, o sea, todas las recomendaciones de salud que hubo antes de la pandemia, las están saltando como si nada, ¿no? O sea, básicamente volvieron exactamente lo mismo y les aseguro que en 15, 14, de aquí a un mes seguramente va a haber un pico otra vez. Porque Aquí vamos a ir al tianguis, profe, todos. Ojalá no, porque muchas veces las secuelas son peores que la primera ola. O sea, en toda pandemia hay dos o más réplicas, ¿ok? O sea, hay dos olas. La llaman primera que olas. obviamente, la primera, no se llaman olas, se me fue el nombre. Se le dicen olas. No, bueno, creo que sí, no me acuerdo. El punto es que hay hay un primer brote, que es obviamente el que estamos viviendo, y luego va a empezar a haber otros brotes. Si no se cuida esta cuarentena, o sea, si no se acaba y se empieza a regresar a la vida cotidiana bien, la consecuencia es que el segundo brote puede ser todavía peor, que es lo que pasó con la gripe española. Mató más la segunda que la primera. Entonces, no crean que ya porque levanten la cuarentena ya va a ser así como que, wow, ya podemos salir, ¿no? Básicamente eso fue en España, ese sí fue en España, ¿no? O sea, miren, nuevamente no mantienen la distancia, obviamente pues sí están con su cubrebocas, pero eso no es suficiente, recuérdenlo. Y lo primero que salen es a Sara. Yo entiendo que la gente engorde por no hacer ejercicio en su casa, pero tampoco es para tanto, ¿no? Entonces, pues esa es una. La otra imagen que está por acá, aunque cabe mencionar que las imágenes están un poco retocadas y no hay que quererlas de todo. Pero, por ejemplo, ¿qué imagen fue famosa? Creo que no fue esta. Creo que es esta imagen. Esta imagen de acá, aquí parece que la gente está toda juntita. Eso es por un efecto visual. En realidad, según dicen, esto no es así, sino que por el efecto de la cámara pareciera que están todos juntos. De cualquier manera, comprenderán que obviamente salir a la calle así de golpe un montón de gente, por muy alejados que estén, no es lo más adecuado. Digo, tal vez la probabilidad no sea tan alta, pero pues aquí miren, esta imagen están todos juntitos. Aquí sí no es efecto del visor ni nada, es porque están todos juntos. Entonces, obviamente estamos hablando de que la gente no se está comportando como individuo, se comporta como masa. Todo el mundo sale y todo el mundo lo hace sin pensar racionalmente si es lo adecuado o no. Y pues básicamente eso es lo que va a criticar Kierkegaard, que nos estamos volviendo masa. Y estábamos hablando que él lo decía en 1800 y algo. Estamos en el 2020 y la gente sigue sin entender esta idea. Y desafortunadamente es parte de la naturaleza humana el ser sociables, y el ser sociables muchas veces conlleva que nos dejemos llevar por el grupo. Pero bueno, el que te dejes llevar por el grupo, pues por lo menos trata de usar un poco más tu inteligencia y no creas todo lo que dicen simplemente porque te lo dicen. Y bueno, ejemplos, podemos mencionar un montón de ejemplos de donde la gente es borrego. Comenzando por política, de cómo defienden a un solo político. No importa el partido que sea, porque pues obviamente el que está ahorita en el poder es el que más lo notas. Pero en general siempre ha existido en la política esa visión de creer que porque defiendes a uno, ahí está. Pregunta Natalie que si es un patrón social. Sí, desafortunadamente creamos patrones sociales y eso los puede estudiar la psicología, pero la cuestión de deberíamos de ser masa o deberíamos de ser individuos, bueno, esa es una discusión más filosófica, pero sí, seguimos patrones sociales desafortunadamente por nuestra naturaleza social. No siempre son malos los patrones sociales. Por ejemplo, si el patrón social fuera cuidarse de las pandemias, pues obviamente, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, en Corea del Sur, lo que pasó en Tailandia, perdón, no Tailandia, en Taiwán, lo que pasó en República Checa, que fueron países que sus patrones sociales son, o bueno, su patrón social e inclusive su estructura económica, política y social, permitieron que las personas mismas tuvieran la libertad de proponer diferentes, ¿cómo se llama? Vaya, diferentes patrones de reacción. Por ejemplo, en Corea del Sur pues están acostumbrados a esto porque China cada rato les surgen pandemias. No crean que lo de China fue nuevo, o sea, en China cada rato surgen epidemias de algo. Los coreanos ya saben esto y por los del sur ya saben esto y ya están preparados que si en China surge algo ellos tienen que hacer esto, esto y esto, ¿no? O sea, ya tienen un patrón social inteligente, bien diseñado, en el que toda la sociedad participa, porque recuerden que las sociedades asiáticas son más comunitarias en ese aspecto. Mientras que los países occidentales como Europa, Estados Unidos o América en general, no somos tan comunitarios en ese aspecto. En el caso de la República Checa es por su propio sistema de salud y porque fueron muy inteligentes y le hicieron más caso a Taiwán que a los de la OMG. Dice Natalia, independiente de nuestros pensamientos y no como los demás por sí mismos critican a los distintos. No aquí, vale, ok. En realidad la crítica a los que son distintos se hace en todos lados. Por ejemplo, en Japón vemos que hay gente que es medio rara y que sale disfrazado como en los mangas. En el salón, profe, en el salón.
Bueno, en el mismo salón, ahí está Johan. No, así hay gente rara, vaya. O Arlie que se disfraza de... Arlie que se disfraza de ¿De qué te disfrazabas, Arlie? De ponis. No, no era un pony salvaje, no, de un unicornio. Eso, de un unicornio te disfrazabas. Ok, bueno, tenemos a Arlie que se disfraza de un unicornio. Eso puede parecer que aquí en México o que en general en Occidente te van a ver como bicho raro. Y sí es cierto que te van a ver como un bicho raro. También va a pasar en Japón. ¿Cuál es la diferencia en Japón? Los japoneses, por cultura, no suelen decir lo que opinan. Y si te lo dicen, no te lo dicen directamente, te lo dicen así como que muy indirecto. En cambio, en Occidente son más dados a decirte, te ves ridículo, ¿no? O se te quedan viendo como bicho raro. Entonces también pasa en Japón, no crean que todo el mundo es que hay países que son muy abiertos. Pueden ser muy abiertos para unas cosas, pero muy cerrados para otras. Entonces sí tenemos patrones, obviamente depende de la cultura, la gente asume estos patrones sin ponerse a cuestionar por qué los asume. No quiere decir que todos los patrones sociales sean malos, hay patrones positivos, pero el punto es que pues existen, vaya, todas las sociedades tienen cosas que aceptan, cosas que no aceptan. Por ejemplo, en Japón, si te ven besándote o abrazándote en la calle, seguramente te van a ver como bicho raro, o inclusive puede ser que el policía se te acerque y te diga que eso no se hace ahí. Porque simple y sencillamente no es su cultura. Aquí en Occidente vamos a ver inclusive a Erika ahí sobre Johan, ¿no? Está Erika acá, por cierto. No sé si está Eric, por cierto, pero si está Eric no me importa, lo que he dicho es cierto. Entonces, pues básicamente aquí se nos hace muy común que llegue la amiga y te bese en la mejilla, o que llegue el amigo y te anda ahí, ¿cómo se llama? Toqueteando. No, porque Johan se emociona. Ahí está, no, porque Johan se murió, ni modo, así es la vida de Johan. Entonces, pues básicamente ese es el detalle, ¿no? Que todas las culturas tenemos lo nuestro. Tienen su aspecto positivo, tienen su aspecto negativo. Aspecto negativo de los japoneses, por ejemplo, pues es que, además de eso que he mencionado, son tan rígidos como sociedad que si eres individuo, o sea, si eres alguien individual que sobresale o que se quiera alejar del grupo, o sea, que quiera decir como que el emo que no quiere estar con nadie, pues te van a ver como bicho raro y seguramente van a tratar de forzarte a unirte nuevamente al grupo. Entonces, bueno, esos son algunos detalles, ¿no? Y todas las sociedades lo tienen. En conclusión, ¿qué es lo que van a criticar estos filósofos de la modernidad? Van a criticar en primer lugar la razón, el poder que le dan a la razón. Van a criticar la filosofía de la historia donde piensan que todo es un progreso, es decir, esta visión hegeliana de que todo es un progreso hacia adelante, aunque es un progreso dialéctico, lo van a criticar. Más bien van a decir que las cosas no son así, que la historia se ha dado de otras formas, con excepción de Marx, que Marx también va a más o menos mencionar lo mismo que Hegel, pero materialistamente. Pero en general eso es lo que critican, que se asuma que las estructuras son completamente positivas, como en el caso de Hegel, es lo que va a criticar Marx también. O sea, que toda la política, la ley y todo eso son positivas y son muy bonitas, lo va a criticar Marx y va a decir que no, que son para someter a otros, que al final el marxismo hace exactamente lo mismo, pero bueno, según ellos son los que liberan al medio mundo, etc., ¿no? O sea, generalmente lo que se critica es la visión exagerada que se le da a la razón, la visión exagerada que se le da al concepto humanidad, porque aquí olvidan que la humanidad, o sea, una cosa es la humanidad y otra cosa son las personas concretas, que es lo que va a decir Kierkegaard, que se le da mucho énfasis a la moralidad, que es lo que va a decir Nietzsche, a vivir la vida, etc., ¿no? Entonces, a lo largo de lo que falta del último curso, o sea, de lo que falta del curso, que ya es ese bloque 3, vamos a estar viendo estas primeras críticas a la modernidad y ya luego vamos a ver la filosofía del siglo XXI, donde va a continuar esta crítica. De hecho, la filosofía imperante que hoy en día se vive se llama posmodernidad y es justamente una crítica a todos los valores de la modernidad. Ok. Entonces, sí, Natalie. Entonces tenemos eso básicamente, ¿ok? Eso es lo que vamos a estar viendo. Vamos a comenzar con estos filósofos que todavía son del siglo XIX y algunos del finales del XVIII. Y vamos a ver a los del siglo XX. De hecho son del siglo XX. Del siglo XXI seguramente no veamos a muchos, pero vamos a mencionar algunas cosas, porque todavía algunos siguen vivos. Y pues vamos a ver estas filosofías. Ya en el siglo XX vamos a tener al existencialismo ya propiamente dicho. Vamos a tener al personalismo, el absurdo, o la filosofía del absurdo, con Camus, por ejemplo, entre otros, ¿no? Existencialismo, la posmodernidad propiamente, o el pensamiento débil de Lyotard, etc., ¿no? O sea, vamos a ver a varios filósofos, y ya con eso vamos a terminar prácticamente el bloque y la materia. Y con eso, si entendieron algo y no se les quemó el cerebro para entonces felicidades, ya pueden irse a la universidad y ser felices. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá, todavía nos quedan 7 minutos de
de grabación, pero bueno, vamos a dejar hasta acá. Profe, ¿qué son los mormones? Los mormones son una religión... Los masones. ¿Masones o mormones? Decídete. Masones. Los masones son la historia, vamos a llamarlo la historia oficial y no la historia mitológica que se inventan ellos. Los masones básicamente eran grupos iniciaron como grupos de albañiles y de maestros albañiles que construyeron o eso es lo que se piensa, que construyeron las catedrales góticas. Entonces, antiguamente, casi todos los gremios, no importa si eras un panadero, si eras un albañil o que fueras, casi todos los gremios eran muy cerrados. Haz de cuenta, los panaderos, para enseñarte a ser panadero, tenías que pasar por un proceso de aprendizaje. La misma universidad nació de esa forma. Recuerden que la universidad era en un principio una comunidad de alumnos y de maestros que se iban enseñando y tú empezabas como un aprendiz, luego te graduabas como bachiller, pero bachiller no me refiero al grado prepa, sino ya un licenciado, y tú ibas creciendo, ya empezabas a dar clases y a partir de ahí ya ibas siendo maestro y siendo doctor, es decir, la maestría y el doctorado, o básicamente, dependiendo de la universidad, podías pasar por licenciado, maestro y doctor. ¿Ok? En otro era bachiller, licenciado, doctor, ¿no? Básicamente todos funcionaban así, o sea, que ibas por aprendizaje, ibas por grados. Inclusive, les digo algo tan sencillo como ser panadero, tenías que pasar por eso. Los gremios, hagan de cuenta que eran como básicamente los sindicatos de hoy, ¿no? Uh-huh. Y así básicamente funcionaba. De estos albañiles, se supone que con el tiempo empezaron a entrar otras personas que no tenían nada que ver con los albañiles. Porque empezó a haber una idea más esotérica, algo así como muy a lo pitagórico de darle énfasis a lo matemático y a lo místico, pero eran intelectuales. Y es así como se supone que van surgiendo los grupos masones propiamente. Estas logias masónicas van a hacer un centro para promocionar ideas de la ilustración. Es decir, en pocas palabras, van a ser prácticamente grupos de filósofos que discuten temas normalmente racionalistas, como es el caso de Hegel y de Kant, que ellos no es que fueran masones, pero más bien este tipo de ideas ilustradas las empiezan a discutir. Y es ahí donde surge la famosa ilustración. Y los masones van a ser básicamente a lo largo del siglo XIX los primeros partidos políticos, al menos aquí en México. Van a fungir algo así como si fueran partidos políticos. Sí. Pero siempre fueron sociedades muy cerradas que no mostraban lo que hacían. Ha sido relativamente reciente que ya uno sabe lo que hacen. Y como son agrupaciones más ideológicas, políticas que otra cosa, pues en realidad se supondría que cualquiera puede pertenecer, independientemente de tu religión. Con la pequeña diferencia de que la Iglesia Católica siempre los ha condenado porque su religión, o sea, la idea que ellos tienen de Dios es una idea de un Dios arquitecto. De hecho, por eso la escuadra y el compás cruzados, o sea, su simbolito más famoso. Sí. Porque según ellos, Dios es como un arquitecto que ha creado el mundo, pero ha creado el mundo y ha dejado que el mundo funcione por sí mismo. ¿Ok? Esa es la idea básica. Eso se llama deísmo. Es decir, aceptan la existencia de un Dios creador, pero este Dios creador simplemente crea el universo, crea el mundo y deja que funcione por sí mismo. No se compromete con él, no le interesa el mundo, simplemente ha creado el mundo y ahí está, y deja que el mundo funcione por sí mismo. Y esta idea religiosa, que obviamente surgió también a la vez de las ideas protestantes, va a ser justamente la idea que condena a la Iglesia Católica. Y va a ser esta idea la que va a dar origen, por ejemplo, al capitalismo también. Porque en el capitalismo la economía funciona por leyes automáticas que han sido ya creadas por Dios. En cambio, si tú creas un banco central, como puede ser el Banco de México en nuestro caso, o la Tesorería de Estados Unidos en su caso, que pueda crear dinero a lo tonto, vamos a decir que ese es el diablo en economía. Para un economista liberal, ese es el diablo. Que el Estado tenga el poder de crear dinero a lo tonto, que pueda intervenir en la economía cuando se le dé la gana, porque entonces el Estado lo controla. Y es como si fuera el diablo metiendo la mano en la obra de Dios, en lugar de dejar que el mercado se regule solito. Pero eso ya son otro tipo de discusiones que luego vamos a ver. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo entonces hasta acá. ¿Alguna otra duda, pregunta, queja, sugerencia? No. ¿No? ¿Seguros? ¿100%? Sí. Profe, ¿ya tienen las calificaciones? No. Mencioné que mañana ya probablemente las tenga. Ah, ok. Bueno, entonces nos vemos, nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho, lean su libro. Pero mañana no hay clases. No dije que mañana, digo. Ah, no, sí, creo que dije mañana. Bueno, nos vemos el próximo. Feliz día del maestro. Ajá, y cómprenme muchos chocolates o algo, me lo mandan por Rappi. No sé. Se lo mando por Por ahí, sí. O bien me pueden depositar dinero a mi cuenta y no me quejo. Ok, nos estamos viendo. Hasta luego. Pasa.
Adiós, Ok. bye. Bye. Me lo va a extrañar. Dirección, ¿dónde mandamos?